la agradable sorpresa de encontrar nombres conocidos, nombres con los cuales he compartido parte de mi trayectoria, larga trayectoria en la profesión. Lleva ya casi 40 años de trayectoria en la profesión de enfermería y hoy me encuentra, bueno, en esta posición donde estoy mucho más cerca, claro, de estar viendo ya los cuarteles de retirada, pero con la intención clara de poder dejar plasmado parte de mi experiencia y a través de estas estrategias que tienen que ver con compartir lo que lo que he desarrollado a lo largo de mi carrera. Tengo el enorme placer también de ser acompañado en esta instancia por quien ya fue presentado, por el doctor Darío Ciani, a quien, bueno, le voy a ceder la palabra para que él comience ya con la temática que está acordada en el webinar y poder aprovechar el tiempo lo máximo posible. Bueno, muchas gracias, Walter. Gracias a todos los presentes. Tenemos una convocatoria interesante. Eh, Vamos a estar trabajando como es el compromiso de, de la comunicación tres ejes, que es desafiando creencias, identificando competencias transformacionales claves en el rol de liderazgo y gestión y distinguiendo dos zonas o dos áreas de trabajo fundamentales, que tienen dos mecánicas, dos lógicas, dos competencias distintas, que son el gerenciamiento y el liderazgo, ¿sí? Em, Como decía Walter, estamos trabajando juntos en estos proyectos em, que tienen un contexto más amplio, que es una actividad que desarrollamos en el contexto de ADECRA, que es una formación de un año en donde trabajamos algunos de estos ejes que vamos a trabajar hoy o que vamos a ver hoy, y que es un programa de gestión y liderazgo con base en coaching. Esta es una forma de darnos a conocer, de vincularnos, de mantenernos en contacto con el colectivo enfermero a través de estas actividades que seguramente vamos a repetir, que son de difusión de algo fundamental que tiene que ver con la gestión del capital humano en el rol de gestores de enfermería. Como comentaba en la presentación Alejandra, mi contacto con el colectivo enfermero y con el ámbito de la salud, en lo que es gestión, gerenciamiento, es desde el año prácticamente 2002, que vengo trabajando en el ámbito académico y también en el ámbito organizacional, ayudando a organizaciones públicas, privadas y de salud en todos los temas vinculados a management y conducción. Así que bueno, el primer eje que tenemos comprometido para trabajar es el de las creencias, ¿no? Em, las creencias son muy importantes porque son afirmaciones a las cuales nosotros le asignamos valor de verdad y que prácticamente las mantenemos inalterables. No las llevamos al plano de la conciencia, pero sí las actuamos. No las llevamos al plano de la conciencia frecuentemente, digamos, pero se instalan. O sea, son afirmaciones que le asignamos valor de verdad y que, por un lado, son organizadoras, pero otro lado también son limitantes, ¿no? Nos limitan a todo lo que es, digamos, la apertura al cambio. Eh, Son identitarias, es decir, que en la medida en que se van reforzando, se van organizando y se van fortaleciendo, van siendo parte de de lo que sentimos que somos. Por eso son identitarias, ¿no? Pasan a construir nuestra autoimagen, nuestra autoconciencia. Por eso es difícil visualizarlas, hacerlas conscientes
Y a partir de ahí, este, trabajar en un sentido de modificarlas, ajustarlas, cambiarlas radicalmente, no necesariamente hay que cambiarlas radicalmente, a veces el cambio es un cambio radical o a veces es un ajuste. ¿M? Eh, y bueno, el campo de las creencias es un campo muy, muy importante. Si no hay visualización de esas creencias, y fundamentalmente cuál es el efecto que la creencia tiene en algo específico. ¿Sí? Por ejemplo, cómo opera tal o cual creencia cuando tengo que hacer una evaluación de un colaborador. Cómo opera tal o cual creencia cuando tengo que interactuar con un actor difícil, como el actor sindical. Cómo opera tal o cual creencia, ¿sí? Porque el tema no es revisar creencias en abstracto y no darle ninguna consecuencia a eso, sino que el tema es, o lo interesante es, eh, ver de qué modo esas creencias, que son esas afirmaciones que nosotros nos damos a nosotros mismos, cómo pueden esas creencias estar afectando aspectos específicos, en nuestro caso, en el campo de la gestión. ¿Mm? Si lo queremos trasladar a otros campos, también podríamos revisar, bueno, cómo está afectando tal o cual creencia en la relación con un hijo, cómo está afectando tal o cual creencia en lo que sea. ¿Mm? Pero bueno, nosotros en este programa de formación que le contamos y en esta apertura que hacemos hoy, lo que nos interesa trabajar fundamentalmente es, bueno, primero visualizar una creencia y ver cuál es el efecto operante que tiene esa creencia y en el campo que nos interesa particularmente, que es el campo de la gestión. ¿M? Em, Eso es el eje uno, ¿no? Creencias. Entonces, nosotros arreglamos con Walter, que es algo que siempre hacemos también en el programa este anual, en donde ese programa lo que tiene de interesante es que siempre estamos presentes los dos. O sea, somos dos profesionales que estamos trabajando con roles distintos, ¿sí? Generalmente yo hago lo que estoy haciendo ahora, que es la apertura técnica, teórica, al punto, y luego conectamos con Walter la bajada a un ejemplo, a un caso, ¿m? Y así es que funcionamos y así es que lo vamos a hacer en este webinar. Entonces, bueno, habiendo presentado ya este eje, ¿no? El eje de las creencias, que son afirmaciones a las cuales le damos valor de verdad, afirmaciones que son organizadoras y que también son limitantes, afirmaciones que son identitarias, que pasan a construir nuestra propia autoimagen, es decir, con yo soy así. Imagínense que todo lo que es identitario, por un lado es reforzador, por un lado es nutritivo, por un lado es autoafirmante, pero por otro lado es limitante. Entonces lo interesante es cómo manejar esas dos fuerzas, ¿no? Una es la fuerza de la estabilidad, que es yo soy así, yo me reconozco de esta forma, yo me reconozco en este estilo. Y otra cosa es la otra fuerza, cómo equilibrar esa fuerza de estabilidad, que es, bueno, yo quiero mejorar, yo quiero cambiar, no quiero, no quiero que el tiempo pase y siempre siga diciendo, ¿vieron cuando se juntan con esa gente? Que hace 20 años que siempre dicen lo mismo y hacen lo mismo, y como dicen el principio terapéutico, ¿no? Con el paso del tiempo, lo que no mejora empeora. Con el paso del tiempo, lo que no mejora empeora, ¿cierto? Cuando uno se encuentra a veces personas que dicen y hacen lo mismo que hace 20 años, y no puede ser. O sea, eh, para eso también hay que amigarse con una idea. Y la idea fundamental es que se puede cambiar sin sensación a traicionar la propia identidad y que es necesario cambiar, ¿m? Para nutrir la identidad. Si uno piensa en la identidad como una cuestión estática, como una cuestión de que yo ya me consolidé, ya soy así, punto, yo ya soy así, punto, ¿m? Es algo que nos cierra posibilidades, como se dice en coaching. En cambio, si uno piensa la identidad como una cuestión que se va nutriendo y que es flexible y que el ser humano capitaliza al paso del tiempo,
nutriendo esa identidad, incorporando y modificando cambios. Es como un auto que uno lo va cuidando, lo va embelleciendo, le va haciendo cambios, pero son todos para mejora. Es decir, eh, ¿para qué quiero tener el auto original si el auto original ya en esta época para ahí no me sirve? Necesito, bueno, quiero hacerle mejoras. Mejoras en mi forma de comunicación, mejoras en la mirada que tengo de determinados problemas, mejoras en cuanto a, a cómo delego, a cómo organizo, a cómo planifico, mejoras en cuanto a, me estoy planteando si en realidad lo que estoy haciendo es gerenciar, pero no estoy liderando. Dios, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, eso vamos a tocar ese último eje, ¿no? Que es la diferencia entre liderar y gerenciar. Así que bueno, esto es el primer eje, que es el campo de las creencias. Fíjense, hay una, hay una máxima importante en el tema de las creencias, y es que la percepción siempre se orienta a confirmar la creencia. Es decir, que en la medida que la creencia va iluminando todo nuestro campo de observación, lo que buscamos es permanentemente validar la creencia y no desafiar la creencia. Es decir, la creencia no la ponemos a prueba, no le hacemos el service, es decir, che, esto que estoy pensando está funcionando. Generalmente le damos y le damos de manera mecánica, automática, ¿sí? De manera por repetición compulsiva. Entonces, por eso el eje dice desafiando creencias. De vez en cuando hay que estar viendo qué ideas tengo yo respecto de las cosas, hablando del campo laboral y del campo de la gestión, que no me están funcionando, o evaluar si no me podrían estar funcionando mejor y empezar a reformular esas ideas. Pero primero hay que amigarse con la creencia madre, ¿eh? Que cambiar y hacer cambios es bueno. Cambiar y hacer cambios es bueno. O sea, por un lado viene la necesidad de mantener la identidad quien soy, y por otro lado viene este otro recurso fundamental del desarrollo personal, que es empezar a ser consciente qué creencias están operando en mí y de qué forma están, digamos, obstaculizando, en este caso, el rol, digamos, de gestión. Pero ya dijimos que esto de revisar las creencias eh, lo podemos aplicar en cualquier campo, ¿sí? Así que bueno, abierto ahora este eje y dentro de la presentación de esta mecánica, que es la que vamos a llevar, nosotros, como les contaba recién, en el programa de este anual, hemos decidido dar un espacio, digamos, muy importante, que es que el grupo tenga siempre dos instructores de manera constante, en este caso somos dos formadores, ofreciéndoles esta dinámica de la apertura técnica teórica y después la bajada al caso, ¿sí? Así que bueno, ahora habiendo hecho ya esta apertura del eje creencias y desafiar creencias, que es un poco lo que estamos planteando, vamos a trabajar en esta mecánica y ya le estoy dando el pase a Walter para que, bueno, hagamos esta mecánica de nutrir con casuística, ¿no? De enfermería, esto que estamos comentando, para después, con este mismo esquema, tocar los otros dos ejes, ¿no? Competencias de alto impacto en lo transformacional y distinguiendo rol de liderazgo y de gerenciamiento. Así que bueno, adelante, Walter. Bueno, cada vez que escucho a Darío comentar esto desde la teoría, ¿no? Contarnos esto que tiene que ver con lo que significan las creencias y desafiarlo, yo digo, bueno, lo escucho a Darío, me parece, esto parece que es fácil, pero al mismo momento me remonto al instante en el cual accedí a la posibilidad de, por ejemplo, de hacer gestión dentro de la profesión y me pongo a pensar cuántas creencias he desafiado, cuántas creencias he debido derribar en la búsqueda de poder llegar a lograr esto que Darío llama la capacidad identitaria para que me permita ejercer el rol que estoy ejerciendo de la mejor manera.
Y los invito a ustedes, mientras voy hablando, que vayan haciendo ustedes también este ejercicio de si detectan algún tipo de creencia que les parece que hayan tenido que derribar. A ver, por ejemplo, estoy acá obviamente atravesado por el corte generacional, ¿no? Eh, Créanme que tengo el color de pelo no es porque estoy a la moda, porque pasé por la peluquería y quiero tener el cabello así como usan los chicos ahora, es por el paso de los años. Y esto denuncia, bueno, soy un baby boomer y tenemos entendido cómo es la relación con el personal de conducción muy diferente a como se entiende hoy. No estoy diciendo que era mejor ni peor, solamente se entendía diferente. En aquel momento, bueno, era bastante fácil aceptar una actitud que estaba más emparentada con el verticalismo, por lo menos para mí, ¿no? Para mí era bastante fácil aceptar, bueno, lo que dice el personal de conducción, lo que dice el jefe, no se rebate, no se discute, se hace tal cual lo dice. Hoy por ahí es un poquito diferente, quizás nos obliga a tener mucha más cintura para poder establecer diálogos con quienes nos toca liderar. Pero en aquel momento, bueno, esto fue una barrera que le dio una impronta a mi manera de liderar. Una barrera o un facilitador, porque en ese momento quizás ofició como un facilitador, tal cual como me pasó, por ejemplo, con la creencia que el liderazgo autocrático era el que era más efectivo. En aquel momento yo decía, bueno, un buen jefe es alguien que tiene carácter, que lo que dice lo hace cumplir. Después con el tiempo me di cuenta que no era tan así, que esto era mucho más flexible, que quizás los resultados venían no acompañados de poder tener una posición autocrática, sino más bien de la posibilidad de poder ejercer una postura mucho más democrática y de diálogo con quienes me tocaba liderar. Pero son barreras que fueron marcando esto que tiene que ver con mi identidad. Y cuando hablamos de identidad, también me remite a pensar en qué tiene que ver con esto de la identidad, si es que hay que cambiar cosas. A mí no me gusta hablar mucho de que uno tiene que cambiar para poder ejercer determinada acción de manera más efectiva, por lo menos desde el lugar que uno lo está viendo. Me gusta más hablar de la resignificación, ¿no? Y desde la formación, bueno, vemos mucho este concepto de la resignificación del ser para a través de esa resignificación poder modificar el hacer. Y las creencias entran de lleno en esto. Las creencias que pueden ser limitantes, ¿sí? Como esta que mencioné yo, donde yo pensaba que había que seguir el verticalismo de manera tajante en aquel momento, hoy no es tan así. Hoy yo tampoco adhiero a eso, ni tampoco adhiero a la creencia que tenía en ese momento de que el liderazgo autocrático era el más efectivo. ¿Sí? También tenía la idea de que el que estaba ejerciendo roles de gestión, de gerenciamiento, el líder, no podía decir, esto no lo sé. El líder tenía que decir, el jefe tenía que decir, yo lo sé todo. ¿Sí? Se paraba siempre desde una posición casi que de autoridad epistemológica inquebrantable. Cuento anecdóticamente que en alguna ocasión me ha tocado presentarme con la intención de acceder a una jefatura de departamento en una clínica privada de Capital Federal. Y en ese momento me habían llevado a recorrer esa clínica en la cual me estaban ofreciendo este puesto. Y mi experiencia está basada desde cuando me dedicaba a lo asistencial, básicamente en la terapia en los cuidados críticos de adultos. Cuando me muestran la terapia intensiva neonatal, a la persona que me estaba haciendo hacer la recorrida le dije que acá yo iba a necesitar mucho apoyo porque del área de neonatología no conocía mucho en ese momento y iba a necesitar nutrirme de alguien muy fuerte para que me pudiera apoyar en este sentido. La persona que me estaba llevando en la recorrida se espantó, me pidió que nunca más repitiera eso si yo accedía al cargo porque no podía mostrarme
como alguien que no sabía de determinado aspecto. Hoy, esto que parece algo rarísimo, porque yo creo que a todos les ha pasado, a quienes están ejerciendo, veo muchos que están conectados, que conozco, que sé que están ejerciendo hoy por hoy roles de liderazgo, y a quienes no lo estén ejerciendo y estén conectados y estén con la intención de poder conocer de qué manera poder llevarlo a cabo de manera efectiva, sepan que hoy por hoy esto está absolutamente desafiado, es una creencia que está absolutamente, casi que me animaría a decir, derribada. Eh, el que ejerce conducción claramente tiene que apalancarse, tiene que entender su andamiaje apalancado y el soporte en el grupo de liderazgo que tiene, y no tiene que tener temor de decir, esto no lo conozco cabalmente, necesito apoyo en esto, y nutrirse de las personas a las cuales está liderando. Pero fíjense cómo esto, más que cambiar mi identidad, la fue resignificando. Yo esto lo fui resignificando. Yo no creo que en aquel momento yo haya sido una persona diferente a la que soy hoy, sino que he resignificado diferentes actitudes que me llevaron a poder ejercer un liderazgo que puedo hoy interpretar que me da mayores resultados en términos de efectividad. También tenía, quizás les ha pasado, a quienes les tocó desarrollar tarea asistencial y han sido promocionados, como fue mi caso, en el mismo área de trabajo donde estaban ejerciendo la tarea asistencial, la mirada del que estaba ejerciendo jefatura o el que estaba siendo personal de conducción, como que era alguien que estaba en una posición cómoda, ¿sí? De pasaje de revista, donde solamente le tocaba mirar qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal y señalarlo. Esa claramente ha sido una creencia que la he limado claramente porque eh, no es la situación en la cual se encuentra alguien que hace gestión. Los que hacemos gestión sabemos que esto no es así, sabemos la energía desde el punto de vista psicoemocional que nos implica poder llevar estas tareas y está muy lejos de ser una posición cómoda. Pero son todas barreras que la he podido derribar a través de la experiencia, a través del ejercicio y a través de poder tener la flexibilidad de tener una postura abierta, ¿sí? Una postura que me permitiera a mí dejarme impregnar por toda esta corriente de experiencial que me permitió poder modificar y resignificar esta identidad que me estaba marcando la manera de liderar claramente en ese momento. Ciertamente sí, les puedo decir, no ejerzo el rol de liderazgo de la misma manera, con el mismo estilo que lo ejercía hace 20 años, que fue cuando lo hice por primera vez. Es diferente como lo hago hoy, estoy ayornado por un montón de cuestiones, también tiene que ver con lo que mencioné casi al pasar, que tiene que ver con la brecha generacional, eso impacta muy fuertemente en lo que desarrollamos, pero fundamentalmente tuve que abrirme, tuve que ser flexible, tuve que ser poroso a a este ingreso. Hay un micrófono abierto, lo voy a tratar de cerrar, creo que lo tengo acá identificado. A un a ser poroso a este bagaje de experiencial que, bueno, que me fue nutriendo de todos estos conceptos. La idea también es, les comento a quienes están conectados al webinar, es poder ir recibiendo de parte de ustedes aportes a través del chat y poder ir respondiendo alguna inquietud que les vaya generando esto que estamos planteando con Darío a partir de los ejes temáticos. El primer eje temático, que es el que, bueno, que estaba marcado, que es el desafío de creencias, lo dejamos acá instalado, y a quienes les vaya surgiendo algún tipo de cuestión para poder plantearnos, está abierta la posibilidad a través del chat, que va a ser mucho más fácilmente identificable por quien no está siendo orador en ese momento, o por Alejandra también, que nos está ayudando,
para poder dar resolución a esa consulta que nos hagan. ¿Sí? Yo pasaría al segundo eje temático, Darío, si estás de Dale, acuerdo. dale, bárbaro. ¿Sí? Bueno, perfecto, gracias. Bueno, para darle cierre a este eje, fíjense, ¿no? Vamos a, vamos a retomar esto que dice Walter. Una cosa es tener en la cabeza la idea de voy a cambiar y dejar de ser quien soy, y otra cosa es tener en la cabeza la idea de voy a resignificar. ¿Mm? Resignificar puede construir una creencia distinta a tener que cambiar quién soy. Tener que cambiar quién soy es una idea muy nociva para lo que es el desarrollo personal. Resignificar es una idea mucho más nutritiva y mucho más en la línea de lo que es el desarrollo personal. ¿Mm? Pero, y aquí viene algo que es el arte del desarrollo personal y el arte del cambio. Después vamos a ir al otro eje que está conectado, que es el impacto que tienen las competencias transformacionales. Aquí viene la pequeña trampita, ¿no? Es decir, no con este tema de que no voy a cambiar, sino que me voy a resignificar, resulta que sigo haciendo lo mismo que hacía antes, pero yo me digo que en realidad, ¿cuál es la prueba ácida? Y la prueba ácida es que tengo que hacer cosas distintas. No está bueno que se instale como creencia esto de que, bueno, si yo cambio, dejo de ser quien soy. Es mucho mejor que la creencia que se instale es la de la resignificación. Pero toda iniciativa de cambio hay que darle la prueba ácida de mirarme a sí mismo para ver si, por ejemplo, el cambio es en mi aspecto de la comunicación, estoy comunicando igual o estoy haciendo cosas distintas. ¿Mm? Y después bajarlo a microconductas, no a mega objetivos. Si ustedes dicen, tengo que cambiar mi aspecto comunicacional, y mucho no estamos, es la entrada al problema, pero no. Ahora, si ustedes dicen, tengo que cambiar la forma en que hago los mails porque los hago muy agresivos. Ah, bueno, esa es una conducta específica. Esos son los cambios en las microconductas que son las que van cimentando los verdaderos cambios. Porque cuando el otro me lee, dice, hoy, mira, y ve y percibe. Y cuando vos lees ese mail, decís, sí, esto es distinto. ¿Mm? En vez de acusar, pregunto. En vez de dar yo una definición de lo que pasó, primero pregunto. Entonces ahora hago ese mecanismo. No mando un mail diciendo pasó esto, digo, ¿me podrían decir qué pasó, qué piensan? ¿No? O, por ejemplo, yo trabajé mucho en entrenamiento de instructores, ¿no es cierto? A los instructores es muy importante entrenarlos en los estímulos que usan, ¿no? Y un estímulo fundamental de un instructor son las preguntas. ¿Cómo hace preguntas? ¿Cómo hace preguntas al auditorio? Entonces, en algún momento me acuerdo, un, el coach que yo tenía cuando me formé en una consultora grande como instructor así de empresas, este, me bajaba estas microconductas, ¿no? Entonces me decía, mira, vos sos muy mandón en aula. En aquella época no teníamos tanto virtual y en todas las empresas trabajábamos todo en aula, presencial. Decía, sos muy mandón en aula. ¿Y eso qué quiere decir? Y usás muchas preguntas cerradas y pocas preguntas abiertas. ¿Mm? Yo decía, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto o esto? ¿Ustedes qué les parece? ¿Tal cosa o tal cosa? Si tenemos estas tres posibilidades, ¿cuál dirían? Nunca decir, ¿cómo lo ven? ¿Qué les parece? ¿Qué pasaría si tal cosa? Y ahí interactuar. Entonces, ven, ese es un cambio concreto, un cambio específico en lo que llamamos microconductas. Entonces, no vaya a ser que esta cosa que nosotros nos planteamos de que tenemos que hacer cambios, lo llevamos a una superestructura idealizada de que en realidad nos decimos que queremos hacer cambio, pero no cambiamos nada en concreto. Tiene que haber un cambio en la conducta. Entonces, Ujú. bueno, para cerrar este eje, está bueno desinstalar la idea de cambiar y perder la identidad de quién soy e instalar la idea de resignificarme para mejorar. Pero no hacerse la trampita. O sea, tengo que verificar que estoy haciendo algo distinto en el campo de actuación específico que yo elegí. En este caso que yo les digo es en el rol de instructor
una microconducta específica que es la utilización de distintos tipos de preguntas para interactuar con el auditorio. Así de específico. O cuando hago mails al grupo, cuando hago mails a mi grupo, voy a tratar de cambiar el tono de los mails, la forma de los mails. ¿Sí? Voy a preguntar más y voy a definir menos yo. Y voy a o cambiar la forma de hacer las reuniones. ¿Sí? O cambiar la forma en que le doy a alguien un feedback de desempeño. Tiene que ser específico. Bueno, muy Darío, bien. Sí, Walter. comparto un comentario que nos deja Ah, Ana María Mosca, dale. quien nos dice, bueno, ella ejemplifica también el verbo resignificar, y ella dice resignificar el concepto de responsabilidad, por ejemplo. Y bueno, yo esto claramente yo lo ato con el ejemplo que di de lo generacional. Entendemos responsabilidad como la obligación de responder, que es eso lo que significa, viene de responder, responsabilidad. Y yo claramente no planteo que las nuevas generaciones se nieguen a responder o no entiendan que hay una obligación de responder, por ejemplo. Claramente saben que hay obligación de responder, pero lo resignifican el concepto, lo entienden diferente, lo entiende que quizás está atado a otro tipo de cuestiones, de recompensas, de sistema de recompensas diferente al que nosotros nos planteamos generacionalmente. Bueno, voy a hablar de mí, ¿no? El que yo me planteaba oportunamente. Antes quizás estaba más atado a no recibir el castigo sancionatorio por tener que responder ante una acción. Hoy por hoy también está atado a la necesidad también de aceptar ese castigo que puede ser sancionatorio o punitivo, pero también entender que la responsabilidad tiene atada situaciones que van atadas a la gratificación o al recibir cosas. Eh, yo a veces nos reunimos jefes que compartimos generacionalmente la edad y decimos, pero hoy por hoy se nos presentan los postulantes a los puestos y lo primero que te preguntan es cuándo van a llegar a gerentes, o lo primero que te preguntan, ¿cuántos días tienen de vacaciones? Bueno, no está mal, no está mal, no estamos diciendo que está mal, pero es diferente a como lo entendíamos nosotros. Y es, bueno, está atado a esto, ¿no? Yo lo traigo a lo que el ejemplo que nos trae Ana María, a cómo se entiende la responsabilidad diferente. No es que se deja de entender la responsabilidad, pero el término está resignificado, claramente. Así que bueno, gracias Ana María por el aporte. Claro, buenísimo. Claro, el término responsabilidad es un término muy fuerte en el campo de la gestión, ¿no? Inclusive, si lo queremos aplicar desde otros puntos de vista, también podríamos decir que el concepto de que yo tengo respecto de qué es la responsabilidad, de qué soy responsable, impacta directamente en cómo yo trabajo la delegación y el empowerment, es decir, cuánto margen de maniobra le doy al otro, ¿m? A través del empowerment y cómo yo delego actividades. Seguramente la creencia sobre responsabilidad en cuanto a cuál es mi responsabilidad y de qué soy responsable y dónde empieza y dónde termina lo que yo tengo que hacer, va a impactar en cascada, ¿m? Al campo de la delegación y a conductas específicas que tienen que ver si delego bien, delego oportunamente, delego con estrategia o delego sin estrategia, y el empowerment también, que es el empoderar a los otros, es decir, el darle a los otros un margen de maniobra, ¿m? Con certidumbre, ¿no? Un margen de maniobra, decir, bueno, mira, vamos a acordar, te podés manejar en este margen, y darle al otro el empoderamiento. Así que, bueno, importante el aporte de la compañera, porque el tema de responsabilidad dentro de lo que es el universo de creencias es digamos, una creencia muy, muy importante. No vamos a desarrollar mucho más, pero está en el campo de la psicología cognitiva el tema de las creencias, ¿no? Hay creencias que son nucleares y después creencias que son periféricas, es decir, que son subsidiarias de esa creencia nuclear. Hay veces que uno tiene una determinada creencia, pero esa creencia en realidad tiene una raíz, que es una creencia vinculada más a lo nuclear, que es la creencia en en la autoridad, la creencia en etcétera, etcétera, ¿sí? Este, pero bueno, lo que tiene de interesante el mundo de las organizaciones y el mundo de la formación, y ustedes quizá podrán decir, bueno,
acá tenemos que por ahí desinstalar una idea, es que el campo de la organización, en el campo de las organizaciones uno tiene que instrumentarse para. ¿M? No es como en el campo personal, familiar, en donde ahí la cuestión afectiva de con quién vivo, con quién no vivo, cómo me responde mi hijo, me duele, no me duele, ¿sí? Ahí es más al corazón, ¿m? Ahí es más al sentido de la vida. El campo de la organización es un campo donde uno tiene que instrumentarse para que las cosas sucedan. Y esto que decía Walter, sí, yo me tengo que instrumentar para convivir con estos chicos que vienen y ya directamente están pensando cuándo van a ser gerentes o que no les importa perder el trabajo porque ya juntaron plata y se van a Australia. ¿Y a qué se van? Y a lo que pinte, que si después vuelvo. En algunos lugares pasa más, en otros lugares pasa menos, pero hay que instrumentarse para trabajar con actores difíciles, con actores complicados. Por ejemplo, hay un trabajo muy lindo que yo hago y que en alguna vez lo hicimos con Walter en una organización, que es el tema de cómo el grupo se puede acomodar a, a la interacción de un actor que tiene una lógica distinta, que es el actor sindical, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué hace el grupo cuando está enfrente del actor sindical y el actor sindical actúa con una lógica que no es la lógica organizacional habitual con la cual se forma un gestor? ¿M? De manera tal que, bueno, hay que instrumentarse. ¿M? Hay que instrumentarse. ¿Por qué? Porque hay que generar resultados. Hay que hacer que los demás, hay que hacer que las cosas sucedan a partir de otros, ¿no? Que esa es la primera gran herida narcisística cuando uno pasa a dirigir. Cuando uno es bueno en lo que hace, en su metro cúbico, y es responsable solamente por lo que hace, ahí lo promueven, lo empiezan, pero después ya empieza la herida narcisística, que a uno ya no es que lo felicitan por lo que hace él, sino por lo que hacen los demás, que están, ¿sí? O al revés, o te llaman para ver que algo no funcionó y vos no participaste directamente en eso que no funcionó. Entonces, ¿cómo es el desafío de hacer que las cosas pasen, de llegar a resultados en donde yo no tengo intervención directa, sino que dependo de un montón de comportamientos de otras personas? Bueno, esa es la gran herida narcisística y el gran desafío del liderazgo. ¿M? Y para eso hay que instrumentarse. Instrumentarse es adaptarse. Adaptarse es hacer cambios, ¿no? Ajustar. Y en esto de ajustarse y de instrumentarse, la revisión de las creencias, la puesta en crisis de las creencias, es fundamental. ¿M? Bueno, el otro eje, como les comentábamos antes, es el eje que dice el flyer, identificando competencias de alto impacto transformacional. Bueno, las competencias de alto impacto transformacional, como bien la última palabra lo dice, transformacional, son aquellas que transforman en cierta forma mi ser para transformar mi hacer. ¿M? Eh, es decir, que formar a alguien en la conducción, uno lo puede formar desde lo instrumental, desde lo que tiene que hacer, pero también lo puede formar desde adentro. Es como, por ejemplo, decir, vamos a formar un instructor y le enseñamos didáctica, pedagogía, pero no lo enseñamos a reconocer sus propias emociones. O sea, formar un instructor desde adentro es que el tipo tenga conciencia de cómo funcionan sus emociones en aula, cómo funcionan sus creencias en aula, cómo funciona su discurso en aula. Bueno, lo mismo, ¿no? Formarse, ¿no?, en competencias transformacionales es tratar de identificar un grupo importante que cada vez requiere, está más en ascenso en la formación en management, ¿no? Que son las competencias en autoconciencia. Hay algunos campos importantes que son la autoconciencia en lo cognitivo, la autoconciencia en lo corporal, la autoconciencia en lo emocional y la autoconciencia en lo comunicacional. Es decir, son metaconciencia. Cuando digo autoconciencia en lo cognitivo es este primer eje, ¿no? ¿Qué creencias tengo?
qué pensamientos tengo, ¿m? ¿Qué estoy pensando? Y esto lo pueden hacer de tres formas. De una forma revisando escenas pasadas, y entonces repaso cómo me manejé en tal o cual reunión, repaso cómo reaccioné en tal o cual situación, y ahí estoy, digamos, revisando qué idea yo tenía en ese momento cuando actué de tal o cual manera, qué creencia estaba en mi cabeza. Entonces, esa primera competencia de autoconciencia cognitiva tiene que ver con desafiar ideas, desafiar creencias, ¿m? Y trabajar esto de estar consciente de las ideas que tengo. La pregunta es, ¿uno puede pensar las ideas que tiene? Sí, porque hay una metaconciencia, que es la conciencia por arriba del pensamiento que está corriendo. ¿No? Lo puedo hacer online inclusive. Son microsegundos donde yo cambio y por ahí en un mismo discurso estoy diciendo, un momento, ¿qué idea estoy trabajando? ¿Qué creencia? Eso, esa es una autoconciencia, ¿no? La que se da mientras estoy comunicándome, pero también puede haber una autoconciencia cognitiva repasando escenas, anteriores y ajustando. ¿Sí? Por ejemplo, está bueno repasar cuando uno está buscando empleo entre la entrevista. ¿Cómo fue la entrevista? Y ahí poner qué pensaba yo cuando me decía el selector tal cosa. ¿M? Cuando el selector me decía, este, ¿tenés proyecto de ser mamá? Y yo estaba pensando, ah, claro, ¿qué querés saber si, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué me pregunta tal cosa? Y yo haciéndome los rulos de por qué me preguntaba o no me preguntaba, cuando en realidad tendría que instrumentarme para sacarme de encima al entrevistador y pasar a la próxima etapa y lograr el puesto que yo quiero. ¿No? Porque a fin de cuentas un entrevistador, se lo digo yo que hice mucha selección, pasé por todas las áreas de recursos humanos, al entrevistador lo que hay que hacer es sacárselo de encima y pasar. ¿No? En el buen, si quieren, en el buen sentido. Porque él también tiene sus propios prejuicios, tiene su forma imperfecta de explorar a los candidatos, ¿eh? Se pierde mucha gente valiosa porque hay malos entrevistadores. Así que al entrevistador hay que gambetearlo y sacar y pasar a la otra instancia hasta lograr lo que quiero. Entonces yo voy a tener ideas raras, ideas jodidas, ¿no? Pensamientos negativos en ese momento. Bueno, no me va a ayudar a pasar ese obstáculo. Entonces, ese es un primer grupo de competencias transformacionales, ¿no? La autoconciencia cognitiva. La autoconciencia emocional es el otro grupo de competencias transformacionales que es la inteligencia emocional concretamente, ¿no? Que es uno de los, nosotros le dedicamos como 1 o 2 unidades a trabajar el tema de inteligencia emocional, que es, bueno, cómo las emociones afectan la conducta y mis resultados. Acuérdense, todo lo que vemos, todo lo que analizamos va a conducta. Si hacemos un gran desarrollo y una gran revisión y no hacemos algo distinto, no es eso lo que planteamos. El coaching lo que tiene de interesante es que establece metas de cambio. Y a la otra sesión el coach te va a preguntar. Entonces vos te podés, está bien, en algún momento te cae la ficha y vos decís, tengo que hacer este cambio. Bueno, listo, quedó el cambio en el plano aidético. Está bien, no está mal, es un avance. Pero después tenés que ir llevándolo, por ejemplo, a ensayar un cambio, aunque todavía no lo hagas definitivamente. ¿Mm? Y una vez que lo ensayaste y lo practicaste, después tenés que instalarlo y decir, bueno, listo, ahora yo los mails lo hago distinto. Ahora las reuniones las manejo distintas. Ahora tal cosa lo hago de manera diferente. Pero finalmente, todo lo que yo piense en términos de autodesarrollo, tiene que terminar en conductas, hacer algo distinto. ¿M? Eso es lo que nosotros planteamos como desarrollo personal y como desafío de cambio. Claro que hay que pasar por una instancia en donde uno toma conciencia, otra instancia en donde uno lo va practicando de a poco,
Si no es que decimos, bueno, voy a cambiar esto y chao, mañana ya salió. No, mañana ya salió. No, no, así no. Por ejemplo, cuando yo quería cambiar mi forma de interactuar en aula y trabajar más con preguntas abiertas que cerradas, al principio no me salía. Yo hacía las preguntas abiertas y como me daba la ansiedad, yo preguntaba y me la contestaba yo. Me decía, bueno, a ver, ¿qué ven? ¿Qué le preguntan? Y en vez de esperar que el grupo responda, me contestaba yo la pregunta. Bueno, en realidad lo que pasa, bueno, pará, si le preguntaste al grupo, esperá que el grupo, dale su tiempo, hasta que, bueno, empecé a aprender ese tiempo, poderlo procesar y que por ahí el grupo, uno dice una idea y se aproxima y el otro aproxima con la otra idea y empezar a construir entre todos. Eso yo no lo podía hacer. Yo decía, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto o esto otro? ¿Esta definición cómo da? No construir de a poco con el aporte de todo. Y eso fue un esfuerzo. Es decir, y eso es muy micro, son microconductas, sí, pero son las que definen el éxito o no éxito de una acción. Entonces, la autoconciencia cognitiva, pensar qué ideas pienso, qué creencias tengo. La autoconciencia emocional, que es hacer consciente las emociones que me transitan. Fíjense, un principio muy básico, ¿no? Pero que es muy saludable, muy simple y muy potente de, de la, digamos, inteligencia emocional, es que el problema de las emociones es si la emoción es acorde a la circunstancia y cuánto dura esa emoción. Si yo tengo una enorme pérdida, no puedo bloquear la tristeza. No, tiene que estar la tristeza. El tema es cuánto dura y cuánto me afecta, cuánto impregna mi vida esa tristeza. Si yo tengo bronca porque hubo algo que fue una deslealtad, bueno, que está bien, la emoción es correcta a la situación. El tema es cuánto dura esa bronca, ¿no? Y cómo trabajo con esa emoción para que no me desvíe de lo que tengo que hacer, de mi meta, ¿no? Siempre trabajamos en el programa una, una pregunta que nos centra siempre y es, bueno, ¿cuál es el resultado que tengo que lograr? ¿Cuál es el resultado que tengo que lograr? ¿Mm? Y fundamentalmente la pregunta que es fundamental en coaching, que no es ¿por qué hago esto?, sino ¿para qué hago esto? ¿Mm? Y a veces cuando uno llega al para qué, la pregunta final es porque me quiero sacar la bronca. Ah, bueno, entonces no te lleva a ningún lado, eso te saca la bronca y punto. Entonces, la pregunta ¿para qué? Es la otra prueba ácida, ¿no? ¿Para qué hago esto? Cuando quiero asociar una conducta y ver, bueno, cuál es la base emocional de esa conducta. Entonces, la conciencia emocional es otro de los grupos de competencias de alto impacto transformacional. La otra conciencia es la autoconciencia comunicacional, es decir, cómo es mi discurso, cómo es mi comunicación, qué palabras uso. Uso palabras que molestan, ¿m? Uso palabras, por ejemplo, sigo con el rol, los ejemplos esto de cambios que me tocó hacer en mi rol de mis progresos como instructor, ¿no? Por ejemplo, en vez de hacer ejemplos, yo hacía ironías. En algún momento caí en la cuenta, cuando trabajé este aspecto de la autoconciencia comunicacional, ¿no?, que había cosas de mi comunicación que molestaban, que yo pensaba que daba un ejemplo, pero en realidad hacía una ironía. Bueno, esa es otra cosa que alguien que tuve de coach me marcó y decía, da ejemplos, no hagas ironías. Porque la ironía te divierte a vos nada más, para el otro no le gusta. O la ironía divierte al resto, pero no a quien estaba dirigido, es molesta. Entonces, ¿querés que hagamos cosas divertidas? Bueno, hagamos cosas divertidas, pero no ironías, no. En aula ironías, no. ¿Mm? Si alguno de ustedes hace docencia, pienso que muchos, ¿m? eh, verán cómo la gente se para en el mundo de la docencia, ¿m?, desde arriba, ¿m?, y respondiendo con ironías, respondiendo con cosas que no suman en nada. ¿Está bien?
Si el participante hace una pregunta que refleja que no maneja el tema, no hace falta que evidencie que no maneja el tema. ¿Cuál es el punto? ¿Mm? Y si él es más desestructurado o más estructurado, bueno, acepta al participante como es. Algunos son más estructurados, otros son más ordenados, otros son más caóticos cuando se expresan, pero vos no estás ahí para cambiar al participante. Vos estás ahí para trabajar con el participante como es. Entonces, bueno, tus emociones, tus creencias, tu discurso, ¿no? Tiene que ajustarse a esta idea, ¿no es cierto? ¿Qué resultado tengo que lograr? ¿Qué resultado tengo que lograr? ¿Mm? El ejemplo del microespacio de aula sirve mucho para hacer estos ejercicios y estas reflexiones. ¿Mm? Si alguno de ustedes es docente y se da cuenta que está haciendo algo que no le suma al grupo, bueno, trate de empezarlo a incorporar al plano de lo consciente y trate de no hacerlo. Este, Trate de que el participante se sienta seguro en aula. La seguridad psicológica es muy importante. Que sepan que ahí adelante tiene alguien que, si yo le pregunto, no me va a salir con cualquier cosa, o no me va a salir con una ironía, o no me va a salir con una descalificación, sino que si le chingué más o menos la pregunta, lo va a dejar pasar, porque el punto no es dejar en evidencia a la persona que no hizo la pregunta correctamente, ¿sí? No está para eso el formador o la persona que está dando, como dicen ustedes en el ámbito, la charla. Que después vamos a ver que, bueno, que más que pensar en charlas, tienen que pensar en secuencia de contenidos y de estímulos, que si tienen una hora tienen que hacer una cierta programación. Ustedes ven en la formación en enfermería cuestiones que tienen que ver con pedagogía. Bueno, úsenlas, en vez de hacer charlas, que sea una secuencia de estímulos. Que digo primero, cómo abro, cómo sigo, como nos planteamos ahora nosotros con Walter. Bueno, vamos a abrir con creencias, vamos a pasar a competencias de alto impacto, vamos a terminar con diferencia entre liderazgo y gestión, y nuestra mecánica va a ser teórico, campo, teórico, caso. Hay un diseño, no es que estamos haciendo una charla y venimos a charlar. Bueno, igual ustedes. Entonces, autoconciencia cognitiva, autoconciencia corporal, autoconciencia, perdón, emocional, autoconciencia comunicacional y la otra autoconciencia, la corporal. ¿Mm? La autoconciencia corporal tiene dos vertientes. Por un lado, la gestualidad, ¿no? Es decir, ¿la gestualidad acompaña mi discurso o la gestualidad contradice mi discurso? La gestualidad que estoy haciendo apoya los significados que quiero transmitir o dice lo contrario, ¿no? Esa es una parte de la autoconciencia corporal que es lo que tiene que ver con la gestualidad. Pero la otra conciencia más profunda es, ¿tengo el cuerpo para tal cosa? Tengo que defender un proyecto. ¿Qué cuerpo tengo? ¿Cómo me paro? ¿Tengo un cuerpo para defender un proyecto? Sé que voy a defender un proyecto que es difícil. Voy así todo con un cuerpo abatido, ya perdiendo antes de empezar a hablar, antes de la primera filmina, ya perdí con el cuerpo. O tengo un cuerpo potente, un cuerpo que voy a enfrentar. Tengo que trabajar una situación de pérdida con un colaborador. ¿Qué cuerpo tengo? Tengo un cuerpo de... y bueno, las cosas pasan, sí, sí, pero el tipo tuvo una pérdida. Tenés que tener un cuerpo que tenga que ver, con que sintonice con esa emocionalidad que tiene ese colaborador y no decir, bueno, te escucho un rato y después seguimos. ¿Qué cuerpo tengo? El cuerpo que tiene que ver con el ser de ese momento. Entonces, la corporalidad tiene esas dos vertientes, ¿no? El tema de los lenguajes no verbales, los lenguajes no verbales, dentro de los cuales está la gestualidad, y el tema de el cuerpo vinculado al ser. ¿Qué cuerpo tengo para tal o cual situación? Así que bueno, ahí quedó planteado el segundo eje, el eje de las competencias. Fíjense que ninguna es instrumental específicamente. No hablamos de delegar, controlar, desarrollar empowerment, Sí, comunicar. No, son competencias transformacionales, competencias que tienen que ver con autoconciencia,
en esos 4 planos. Después de eso viene lo otro instrumental, que es, bueno, cómo hago empowerment, cómo hago comunicación, cómo manejo reuniones, cómo manejo el tiempo, cómo hago estrategia de control, eso es más instrumental. ¿Mm? Así que bueno, vamos a pasar ahora a la parte de caso, que es la parte donde Walter nos comenta esto, cómo se vivencia en el campo específico. Sí. No, no, escuchándote hablar, Darío, me vienen a la mente muchos ejemplos. No quiero dejar de comentar, desde el chat Ana María nos comenta que, refiriéndose a la docencia, ¿no? Dice que creo que todos los docentes, además de formación en docencia y simulación, también deberían tener capacitación en estas áreas. No deja este comentario. Y Claro. bueno, alguien que tengo acá identificado como RA, le pido perdón porque no puedo identificar el nombre. A ver si lo puedo identificar Roberto así. Alfonso. Aja, bueno, él pone entre signo de pregunta la palabra empatía. Creo que tenía que ver esto cuando vos estabas hablando de esta conexión que hay que tener a través de las emociones con el otro. Y sí, tiene un poquito que ver con la empatía. Y también tiene que ver mucho con poder identificar, a ver, lo que en coaching le llamamos brecha, ¿no? Lo que es la brecha entre lo que estoy viendo y lo que en realidad pasa. Y muchas veces nos pasa con nosotros mismos, cuando nosotros tenemos este ejercicio de autoconciencia, poder identificar si cómo me estoy viendo realmente es cómo me están viendo los demás. Eh, Poder también, hay una herramienta que yo la desafío acá, humildemente, les pregunto a todos si alguno se anima a usarla. Y es la herramienta del feedback o el de la retroalimentación, de pedirle a otro feedback o retroalimentación en función de lo que uno está haciendo. Nos juntamos con un par y le decimos, che, decime, ¿qué te parece? ¿Cómo actué en este caso? ¿Te parece que lo que hice estuvo bien? Decime tu opinión. No para hacer lo que el otro dice, pero para poder tener esta visión de alguien que lo está mirando desde afuera del escenario donde se dio la situación y que nos pueda llegar a aportar para tomar elementos o no, porque finalmente la percepción va a ser nuestra y la decisión, la toma de decisión va a ser ejercida por nosotros. Pero siempre es bueno poder tener el juicio de otro para poder valorar de qué manera uno actuó, porque como el otro nos ve, muchas veces difiere de cómo nos estamos viendo nosotros mismos. Yo recuerdo siempre lo traigo a colación, cuando me ofrecieron por primera vez la posibilidad de hacer gestión, me convocó la jefa que tenía en ese momento, la jefa de departamento que en ese momento tenía, y yo estaba, pero absolutamente persuadido de que me llamaba para observarme porque yo había cuestionado un proceso que se había presentado oportunamente en el servicio donde estaba trabajando. Y yo a la jefa en ese momento, a quien me transmitió eso, le cuestioné la manera en la cual se estaba por desarrollar ese proceso. Yo pensé, bueno, me están llamando para decirme que no cuestione, que esto lo revea. Ya había tenido otras situaciones donde por ahí había tenido otros cuestionamientos. Ya iba pensando en el objetivo, como dice Darío, me iba haciendo los rulos. Me están llamando para decirme que me tranquilice, que no cuestione tanto. Y en realidad me estaban llamando para decirme que ese estilo, que no era por ahí el estilo de confrontación, de cuestionamiento, pero que en realidad se estaba valorando la mirada que yo tenía diferente de cómo se realizaban los procesos y me pedían un aporte y me pedían que lo haga ese aporte desde la integración de mi persona como parte del personal de conducción de esa institución. Fíjense qué diferente era cómo me estaba viendo esa persona que me estaba ofreciendo el cargo a cómo yo pensaba que me veía. ¿Sí? Ni les hablo todos los diálogos internos que tuve conmigo mismo, ¿no? Mientras iba en ese viaje desde el puesto donde estaba hasta la oficina de la jefa, donde yo ya sabía qué era lo que la jefa me iba a decir, me imaginaba, mejor dicho, qué era lo que la jefa me iba a decir, qué le iba a contestar y cuál iba a ser el ida y vuelta. Bueno, todo se derrumbó cuando en realidad me di cuenta que la percepción que yo tenía era errada.
siempre está bueno poder tener la posibilidad de tener alguien a quien pedirle feedback, a quien pedirle retroalimentación, para poder valorar de qué manera el otro nos está viendo, para poder tener una percepción más clara de cómo nos está viendo el entorno. En relación también a esto que decía Darío, de cuál es la autoconciencia emotiva, emocional, desde el coaching nosotros promovemos mucho la posibilidad de poder modular las emociones. ¿Sí? Nosotros siempre planteamos que las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones y duran lo que tienen que durar, como decía Darío. Pero el tema es que esa emoción tenemos que tener la posibilidad de gestionarlas, de modularlas, para que no nos inviten a un camino en el cual nosotros, el cual no es el que nosotros buscamos. Si yo tengo una reacción de enojo y esa reacción de enojo es tan desmedida que a mí me lleva a tener una confrontación con quien no quiero estar confrontando, quizás debería tener la posibilidad de poder saber cómo modular esa emoción, no de abolirla, porque también, a ver, el enojo es una emoción que tiene mala prensa. ¿Sí? Si hablamos de emociones, vamos a nombrar las cuatro básicas. Tenemos el enojo, la alegría, la tristeza y tenemos, me está quedando una pendiente por ahí, que es el amor. Bueno, tenemos estas emociones como para desarrollar. Ninguna de las cuatro ni son buenas ni son malas, pero sí está bueno poder saber cómo gestionarla. Y si yo me enojo, el enojo, si yo tengo 5 niveles en los cuales puedo llevar ese enojo, no llevarlo siempre a 5 ni a 4. Poder tener la posibilidad de regularlo y estar en 2, en uno, para poder mostrar también que hay cuestiones que no me gustan, hay cuestiones que me parece que tienen que ser diferentes y poder plantearlo. Porque si tampoco, si también ya ves, yo me desarrollo en un entorno en el cual nunca me enojo, todo lo acepto, paso a otro estado donde estoy más asociado con la parálisis que con una persona que es tranquila. ¿Sí? Es muy distinto ser sereno a estar paralizado en una situación. Entonces, la idea es poder saber tener la inteligencia emocional, ¿sí? Como lo dicta la disciplina, pues es una disciplina la inteligencia emocional, que me permita saber cómo poder modular este, este enojo o esta tristeza o esta alegría para que me permita llegar a los objetivos que busco. Buscar lo que Darío mencionaba como el famoso para qué, ¿sí? El para qué, porque si nos quedamos centrados en el por qué, a ver, uno se puede enojar, por ejemplo, con un delegado gremial porque el delegado planteó las cosas de mala manera y a mí me hace enojar eso. Entonces yo me enojo y reacciono con el mismo nivel de desborde que lo plantea el delegado. Esto genera una escalada de violencia, claramente. Ahora, cuando después yo analizo la situación, si yo me pongo a analizar el por qué, y voy a encontrar solamente justificativos que me van a llevar a cimentar que lo que hice estuvo bien. Porque yo puedo empezar, ¿y por qué me enojé? Y me enojé porque me gritó, y a mí no me gusta que me grite. Bueno, pero ¿por qué te gritó? Y bueno, me gritó porque yo sancioné a alguien que era un amigo de él. Y pero ¿por qué lo sancionaste? Y si yo sigo buscando el por qué, voy a seguir encontrando justificantes de lo que hice. Si yo me pregunto desde un principio el ¿para qué me enojé? Yo con este enojo o esta respuesta al enojo desmedido, yo lo que logré fue, lo que yo buscaba era que esta persona cese en su acción y en realidad lo que logré es que la exacerbe. En realidad no estoy lejos del objetivo que estaba buscando. Entonces, preguntarme un para qué efectivo desde el principio me va a llevar a manejar esa situación de manera bastante más efectiva. Como siempre digo, es mucho más fácil esto decirlo que hacerlo y tener esta conciencia en ese momento, ¿no? En ese segundo. Pero créanme, créanme que, así como les decía al principio, que un líder no sabe todo, esto tampoco lo sabe desde el principio. Y esto se entrena, esto es algo que se puede lograr con ejercicio, con entrenamiento,
Y cuando hablo de ejercicio, hablo desde manejar ejercicios de autorreflexión, como la respiración, o manejar ejercicios de modulación de las propias emociones que tienen que ver con conocer si tenemos una mecha que para llegar al enojo mide 10 segundos hasta que estalla o mide 20 segundos. Tratar de llevar, si tengo la posibilidad de tener una mecha que me lleve a que dure 20 segundos, que esté siempre ahí en 20. Importante también lo que dijo Darío, la manera de comunicar, ¿sí? La manera de transmitir los mensajes a los liderados. Es muy distinto si yo siento a alguien y le digo, mira, voy a inventar un nombre. Mira, Roberto, este mes llegaste tarde este día y este día. O tenés fichado una llegada tarde este día, este día, este día. Es muy distinto a si yo le digo, en realidad lo siento y le digo, mirá, Roberto, la cosa con vos no va más, sos un impuntual. Cuando yo le digo sos un impuntual, yo estoy apuntando al ser de la persona. Porque en realidad la persona por ahí está llegando tarde al trabajo y es verdad, los hechos son inobjetables. Hay una fichada que dice que está llegando tarde. Pero esa persona puede estar llegando tarde al trabajo, pero no llega tarde a las citas con el médico con sus hijos, no llega tarde a las citas que tiene con los profesores de sus hijos, no llega tarde a otras cuestiones que tienen que ver con su vida personal, pero no está pudiendo llegar temprano al trabajo. Entonces, si yo le digo sos un impuntual, estoy apuntando al ser de la persona y eso seguramente va a llevar a una situación que no es la que estoy buscando subsanar. Y el tema de la corporalidad también, que muchas veces queda soslayada, pero es importantísima porque claramente no puedo presentarme ante alguien y decirle a los gritos, mira, voy a hablar con vos, yo no estoy enojado, a mí lo que hiciste no me importó, pero estoy gritando y estoy expresándome así, gesticulando de manera... esa corporalidad que yo le estoy mostrando al otro, donde estoy en una situación de enfrentamiento, claramente no me va a ayudar a lograr el objetivo que estoy buscando. Entonces esto es importante poder conocerlo, poder manejarlo y créanme que todo esto se adquiere, todo esto es adquirible. Traigo acá una creencia que por ahí me quedó pendiente de traer, que era muy antigua, creo que esto ya está perimido, pero lo voy a traer, que es que los líderes nacen. ¿Sí? Y los líderes, créanme colegas, que los líderes se pueden hacer. No todos nacen líderes, pero se pueden hacer los líderes. El entrenamiento hace un líder y el líder que por ahí tiene aptitudes, que puede ser que tenga aptitudes naturales de liderazgo, pero si no se trabajan, las aptitudes se pierden. Y si esta aptitud de liderazgo que que se puede llegar a desarrollar no se trabaja de manera virtuosa, esto puede llevar a que se genere la posibilidad de no estar ejerciendo efectivamente esa posición de liderazgo. Yo con esto cerraría por el eje temático que estamos tratando, pero me gustaría sí traer a colación algunos mensajes que tenemos en el chat, si te parece, Darío, antes de pasar al siguiente eje. Bueno, dale, bárbaro. Bien, verá que hay varios esta vez. Sí, sí, yo Laura, los tengo acá visualizados. Laura dice, bueno, bueno, ¿qué pasa cuando los otros no quieren cambiar? ujú, Bueno, fíjense, esa es una pregunta muy jodida para uno mismo. Porque ahora no estamos hablando de que los otros cambien. Estamos hablando de que tenemos que cambiar nosotros. ¿Por qué se me va a la cabeza que los otros cambien? El problema en principio que estamos trabajando acá es que cambiemos nosotros, ¿no? Pero bueno, es muy linda la pregunta. Digo jodida no en el sentido de Laura que la hace de ujú, manera muy oportuna, sino que es jodida porque es tramposa, ¿no? Cuando nosotros queremos depositar la energía en que el otro cambie y no que cambiemos nosotros. no Bueno, se puede, claro, literalmente, el otro es una variable que nosotros no controlamos. Lo que claro. sí controlamos somos nosotros como variable, ¿sí? Y estos temas que planteamos de autoconciencia, etcétera. Pero, como decimos siempre, con Walter, en management no hay ortodoxias, ¿eh? No es que todo se arregla con coaching, todo se arregla con autoconciencia, todo se arregla. También cabe una reprimenda, también cabe una
propuesta de que desvinculen a un colaborador que ya no va más. Todo corresponde. No es que, vieron que en algunas se instalan modas, entonces por ahí se instala la moda de, qué sé yo, del bienestar laboral. Entonces el bienestar laboral, sí, sí, pero como en la vida hay momentos en donde no hay bienestar. En la vida hay momentos en donde hay sufrimiento, como en la pandemia, como, como situaciones que el grupo tiene que atravesar. Entonces hay que instrumentarse para el bienestar y también hay que instrumentarse para trabajar y transitar los momentos de malestar. Las ortodoxias no van en management, las ortodoxias. Entonces, no es todo coaching, no es todo autorreflexión. Fíjense, yo tenía un gerente que me decía, mirá, ponemos muchas O y pocas I. Oye, ¿y eso qué tiene que ver? Y decimos o una cosa o la otra. No, no, ¿por qué no y? Tenemos que ser firmes en el trabajo disciplinario, firme con las normas, justos y también contenedores y también flexibles y también con buena comunicación. Hay que meter más y no tantas o. No es una cosa o la otra. Coaching, sí, quiero aprender coaching, pero no es todo coaching, no es o coaching o no, no, es e-coaching, además de todo lo otro que tengo que incorporar. Por eso nosotros cuando trabajamos coaching en el programa este anual, no hablamos de que uno va a ser un coach y va a dejar de ser jefe o gerente, pero sí va a poder entrar en modo coaching cuando quiera usar las técnicas de coaching en determinados momentos con determinadas personas para lograr determinados resultados. Pero también tiene que saber hacer una evaluación de desempeño específica y bien prescriptiva en el sentido de decir, mira, yo veo esto, veo esto, veo esto, necesito que cambies esto, esto y esto. Eso no es coaching, pero también sirve y también hay que saber hacerlo. Entonces no es o, es y. Hay que integrar, sumar herramientas. Bueno, Walter, ese es uno y el otro, bueno, el otro aporte es el aporte de la empatía. Acuérdense, nosotros la empatía en el programa no la trabajamos como una cuestión que implica el valor de solidarizarse, que es el valor, la idea más difundida, ¿sí? Empatizar es una función comprensiva, es decir, empatizar es comprender qué está pensando el otro, la empatía cognitiva, o comprender qué está sintiendo el otro, que es la empatía emocional. Es entender qué está pasando en el otro. Es una función que tiene que ver con entender, no con solidarizarme con el problema del otro necesariamente, que es la definición más extendida que hay, ¿sí? Respecto de lo que es empatía. Empatía es una competencia diagnóstica que me sirve para entender qué está transitando en cuanto a qué pensamiento está transitando, qué está entendiendo, cómo está recibiendo lo que le estoy diciendo desde el punto de vista de su mente, sus emociones. ¿M? Esto es el aporte que nos hacía también un compañero que es Roberto. Y bueno, Be- eh, Berna- lo- Bernabela sí. acá nos dice que ella, bueno, viene planteándose últimamente estos temas de la autoconciencia, tomando Mm. autoconciencia en sus conductas, evitaciones, importante el tema de las evitaciones, y cómo replantear el compromiso para modificarlo, animándose a trabajarlas. Moira nos pide algún PDF que se pueda compartir sobre el tema. En realidad, sí, bibliografía hay mucha, PDFs hay muchísimos, y hoy por hoy que está universalizado el conocimiento a través del Google, a través de los buscadores, pero en realidad son muy pocos por ahí lo que podemos ofrecer que estén ceñidos al coaching organizacional, o sea, basado al liderazgo de enfermería. ¿Sí? Sabemos, colegas, que el trabajo de enfermería es bastante específico y realmente podés traer herramientas que tienen que ver con el coaching organizacional al liderazgo y al gerenciamiento en enfermería es algo por ahí no menor, que es lo bueno lo que estamos ofreciendo. Acá, bueno, Bernabela dice, justifico mis acciones y eso solo me estanca, no permite la transformación y tampoco ayuda a lograr alguna acción. Ana María, que creo que todos los docentes, bueno, esto ya lo había leído,
totalmente de acuerdo. Dice, primero cambiamos Carmen Coronado, primero cambiamos nosotros, y al cambiar nosotros todo cambia. Es así. Esto también es muy real. Es increíble cómo el poder resignificar el ser hace que todo el entorno cambie. El entorno, a ver, esto se ve en el micromundo de una oficina. Si entra el jefe que entra a la oficina, entra ya a la mañana enojado, y el microclima en ese lugar va a ser muy distinto a si el jefe entra de buen humor, el jefe o cualquiera, el que entra primero entra de buen humor y sin enojarse con todo el que está alrededor, y el microclima que se genera es diferente. Bueno, así como es fácil de visualizar eso, cambia en lo macro también, a la hora de ejercer el liderazgo. Si uno cambia el micro, el entorno también es modificable. Muchas Bueno, muy gracias, bien. un aporte significativo. El buen líder es el que acepta y tiene limitaciones y se rodea de otros para trabajar. Bueno, muchas gracias por todos los aportes, Marisa también. El ejemplo que mencionó Walter de al ser autorreferencial y solicitar ayuda en el área de Neo cuando asumió la jefatura, lo destaca. Bueno, y Natalia Narváez también dice muchas gracias, saluda desde Río Negro. Una gran charla tenida de muchos relatos y vivencias que abonaron lo teórico y saludan desde Jujuy, ya nos saludaron también desde Tierra del Fuego y acá desde Bragado. Así que Cada bueno, uno, muchas gracias a todos los cada conectados. uno quiere decir de qué terruño es. Está Sí, buenísimo. sí, me encanta. Bueno, el último eje para cerrar es Sí, liderazgo, gerenciamiento versus liderazgo. ¿Está bien? sí, sí. Nosotros lo presentamos como cuerpo y alma. El gerenciamiento es el funcionamiento. El gerenciamiento es el cuerpo. ¿Mm? El gerenciamiento es el sistema circulatorio, el sistema óseo, músculo, esquelético. El gerenciamiento es planificar, organizar, coordinar, presupuestar, ¿mm? Es controlar. ¿Mm? Este, eso es gerenciamiento. Ahora, como toda organización, ese cuerpo necesita alma. Y el alma viene por el lado de el liderazgo. ¿Mm? El liderazgo, hay muchas definiciones de liderazgo, y si uno mira y hace una revisión bibliográfica, hay un incremento exponencial de todo lo que se escribe sobre el liderazgo, ¿no? A veces, desde mi gusto, demasiado empalagoso. Eh, pero hay algo que es un efecto muy concreto. El líder tiene que poder entusiasmar. O sea, vos te das cuenta cuando alguien lidera si puede entusiasmar. ¿Mm? No si lo siguen solamente, porque hay dos formas de que te sigan con entusiasmo o que te sigan por miedo. Si te siguen por miedo no es liderazgo. Ahora, cuando te siguen porque podés entusiasmar, ¿eh? Bueno, eso es lo que llamamos el alma del rol, el alma de la gestión. Entusiasmar, motivar, marcar el rumbo, ayudarlo a que las personas pasen, superen sus miedos, ¿m? Y se superen, contener, comunicar ideas de manera motivadora, ¿m? De manera simple y potente, entusiasmar a los demás, promover la autonomía, promover el autodesarrollo. Todas estas actividades son actividades del liderazgo. ¿Mm? Y las otras actividades son las actividades de gerenciamiento. Las dos son importantes. ¿Mm? Y no es 50 y 50. Depende, es contextual. Depende de la situación. A veces tengo que meter más tiempo a gerenciamiento y menos a liderazgo, a veces más tiempo a liderazgo y menos a gerenciamiento. ¿Mm? Supónganse que estoy entrando a un lugar nuevo, un departamento de enfermería, y me están pidiendo datos, información. ¿Mm? Y llego a un lugar en donde no hay procesos, no hay indicadores, no hay... Por supuesto que voy a tener que en principio tratar de responder a esa presión de arriba de que empiezan a pedir datos, con lo cual voy a tener que trabajar suavemente, más en gerenciamiento que en liderazgo, hasta poder responder. Yo voy equilibrando estratégicamente cómo voy respondiendo a las demandas, y una vez que más o menos tengo armado y ya tengo la parte de la presión política equilibrada, empiezo a trabajar ya más con el grupo. ¿Mm? Pero si yo no respondo,
Ahora, hay un protocolo para eso. Ustedes vieron que ustedes para la parte asistencial, para todo tienen protocolo. Bueno, acá no hay protocolo para todo. Y eso es lo más interesante. Acá no se resuelve con un protocolo. Por eso que la gente que trabaja con los protocolos, cuando empieza a gerenciar, le cuesta absorber el margen de incertidumbre que tiene lo que es la conducción. Entonces, lo que tienen que hacer es estudiar, formarse y después con los elementos que tienen, dentro de formarse está también el autodesarrollo, ¿eh? Las lecturas propias, participar en estas charlas, en estos webinars o en los programas estos que les comentamos con Walter, o en los otros que tiene ADECRA. Y después, una vez que tienen que actuar y decidir, bueno, integrar eso. Pero no hay un protocolo que te diga para esto hace ABCD, para esto hace ABCD. No, no. Y eso es lo interesante, ¿no? Cuando uno viene del mundo de la ciencia dura y pasa a dirigir, viene ese problema. El problema de que tiene que manejar ambigüedad, tiene que manejar incertidumbre, ¿tiene? Y un mensaje lindo para este colectivo, que yo desde el 2002 que estoy en contacto con este colectivo, pienso que un enfermero bien formado tiene muchas competencias para ser el número uno en una institución de salud. Porque el enfermero se forma en la contingencia, se forma en la incertidumbre, se forma en manejar situaciones totalmente caóticas y desordenadas y llevarlas y encauzarlas. Es decir, está todo el tiempo, si bien en lo asistencial tiene que trabajar con sus protocolos, está mucho más apto para la gestión. Ahora, eso sí, formado, con buenos marcos teóricos y fundamentalmente con un buen discurso en donde pueda defender bien lo que hace, que generalmente es un colectivo que no sabe explicar y vender bien y defender bien lo que hace, ¿no? Generalmente. Así que bueno, ese es el último eje, que es el de cuerpo y alma, ¿no? Bueno, Cuerpo, funcionamiento, y alma, liderazgo, gerenciamiento y liderazgo. Las dos cosas son importantes. Hay que formarse en los dos aspectos. Vieron que ustedes dicen, no, acá tenemos todos líderes. Sí, está bien, pero hay veces que te piden indicadores, te piden procesos, te piden... No sos siempre todo líder y no sos siempre todo gerente. Por eso llamamos liderazgo gerencial. ¿Mm? seguro. Bueno, Bueno, esto quedó claramente planteado por Darío. Un ejemplo chiquito que les traigo, el otro día me tocó hablar con alguien que estaba a mi cargo para pedirle que no convocara por horas extras cuando esa hora extra no estaba justificada ni por grado de dependencia ni por ausentismo. Y este pedido fue hecho varias veces. Bueno, en ese caso yo estaba haciendo una acción que estaba ligada directamente al gerenciamiento. Yo no me podía poner a explicar, a ver dónde le impactaba a ella la necesidad de poner una hora extra más, cuando la compañía está pidiendo, está bajando parámetros de austeridad para el manejo de horas extras. Entonces acá tengo que ser gerente y decirle, la hora extra solamente la vas a justificar en este nivel de grado de dependencia de los pacientes y en este nivel de ausentismo. ¿Sí? Ahí no cabía lugar para estar estableciendo acciones que estén vinculadas con el coaching ni con el liderazgo transformacional. Son cuestiones, como dice Darío, no hay un libro que nos marque ni un algoritmo, como usamos nosotros en salud, que nos marque cuándo es uno y cuándo es el otro. Acá obra sí el sentido común de lo que nosotros tenemos que decidir y definir. Así que bueno, este sería el último eje temático. Cuento que nos siguen saludando de todos lados. Hay un saludo del colega Bangioni, que es de Roma. Así que bueno, estoy muy contento. Le devuelvo el saludo. Claudia Tejerina me hace un saludo personal. Nos saludan desde Ulme, desde Santa Catalina, sede Ulme. Así que bueno, les agradezco desde Bariloche. Bueno, fue multitudinario. Sáenz Peña, Chaco, También, Tartagal. Bueno, estamos muy todos. lindo. Bueno, nosotros habitualmente en la formación, al finalizar la formación, siempre le regalamos a Alejandra una caja de protector gástrico porque la hacemos renegar con el Zoom porque nos vamos de tiempo. Así que dejo abierto para si hay alguna pregunta más y ya le devolvemos el Zoom a Alejandra que seguramente se lo están reclamando desde la asociación. Bueno, y Bariloche también, que no nos quede afuera nadie. Bariloche también.
Entre Ríos, Neuquén y Neuquén también. Y bueno, Bernabela acá remarca que quiere rever estos conceptos. Bernabela es una egresada de nuestra formación y bueno, hoy está participando, nos está acompañando también. Bueno, quiero también, Santa Cruz, Santiago del Estero, bueno, siguen bien, sumando. siguen sumando. Bueno, hay 96 conectados ahora, hemos pasado los 100 porque creo que marca hasta 100 el contador, ¿no? Sí, sí, Pero pido se seguían disculpas, conectando. sí, pido disculpas, se quedó mucha gente afuera, así que desde ADECRA, CEDIM pedimos disculpas porque la verdad que la capacidad nos superó la capacidad que tiene el Zoom, ¿no? Así que mil disculpas. Para la próxima vamos a tomar en cuenta esta gran convocatoria que tuvimos. Así que gracias a todos. Muy gentil, bueno, esperamos verlos nuevamente. Y gracias por la atención. Bueno, muchas Gracias, gracias, ¿eh? mucha Gracias a todos. suerte, que estén Gracias, Chau, bien. gracias chau. por participar a todos. Chau, Muchas chau. gracias.